Hola estimado cuarto medio, ahora les voy a explicar la resolución de la guía. Recuerden que esta guía la resolvimos en la clase extra de este miércoles, pero como le había prometido, aún así yo voy a subir este video para que todos puedan acceder a la resolución de esta guía. Entonces recordemos que estamos estudiando los números enteros y racionales. ¿Qué dice el primero? Se define la operación a triángulo B igual a elevado a B más B y a gato B igual a 2a menos 4b para A y B números enteros. Y ahí nos dan una restricción, ¿cierto? Que A y B son números enteros. Entonces el valor de 2 triángulos 5 gato menos 2 es, ya que tengo que hacer, lo primero es resolver esta operación. Entonces lo voy a hacer con azul. Voy a tener 2 triángulos 5 igual. Entonces yo me voy a esta operatoria. Entonces aquí yo voy a tener mi A y aquí voy a tener mi B. Entonces va a quedar 2 elevado a 5 más 5. Esto es 32 más 5, entonces es igual a 37. Luego tengo que hacer esta operación, es decir, 2 triángulos 5, que es 37, gato menos 2. ¿Qué me dice la operación con el gato? Me dice que es 2 veces A menos 4 veces B, es decir, aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces me va a quedar 2 por 37 menos, este signo menos no lo puedo cambiar, ¿cierto? Menos 4 por menos 2. Entonces me va a quedar 2 por 37 es 74, menos por menos más, 4 por 2, 8. Por lo tanto, el resultado es 82. Alternativa A. Segundo ejercicio. La suma de tres números impares consecutivos es siempre divisible por 3, divisible por 6, divisible por 9. Ya, lo primero que tengo que recordar es cómo escribir un número impar. Entonces, antes de eso, recordemos que un número par se escribe de la forma 2n, donde n tiene que ser entero. ¿Sí? Esa es una restricción. Claramente no puede ser una fracción, por ejemplo. En cambio, un número impar, si nosotros consideramos, por ejemplo, un número par el 2, claramente el impar va a ser el 1, es decir, el impar consecutivo va a ser el 1 o el 3, ¿cierto? Es decir, ¿yo qué hago? Al número par le resto o sumo 1. En este caso, que es más sencillo, yo lo voy a escribir de esta forma, 2n más 1, donde n es entero. Este número impar, yo igual lo podría escribir, por ejemplo, 2n menos 1. Da lo mismo, pero yo recomiendo esta forma. Por lo tanto, como me dicen que son tres números impares consecutivos, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a escribir con verde. El primero va a ser 2n más 1. El segundo va a ser 2n más 3. Porque si yo al 2n más 1 le sumo 1, obtengo un par. Por lo tanto, a este par le tengo que sumar 1. Y el tercero va a ser 2n más 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer con estos tres? Los tengo que sumar. Lo voy a hacer con morado. Entonces yo voy a tener 2n más 1 más 2n más 3 más 2n más 5. Entonces me va a quedar, recuerden, términos semejantes, 2n, 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 6n, más, aquí tengo 1, 4, 9, más 9, 6n más 9. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a buscar el factor común. El factor común es un número que divide a los dos términos, en este caso 6n y 9. En este caso va a ser el 3. Entonces yo voy a colocar 3 por paréntesis. Entonces yo digo 3 por cuánto me da 6 por 2, ¿cierto? Me falta el n. Más 3 por cuánto me da 9 por 3. Y aquí llegué a la expresión 3 por 2n más 3. Claramente, si yo analizo esta expresión, lo voy a hacer con amarillo, yo lo podría dividir por 3, ¿cierto? Porque va a quedar aquí, si yo divido por 3, que es lo mismo que multiplicar un tercio, yo lo puedo hacer, porque simplifico. En cambio, por 6, no podría. ¿Por qué? Porque me va a quedar 3 dividido 6, ¿sí? Entonces no es divisible. Yo creo que el tema, cuando te dicen que algo sea divisible, que el resto sea 0.
Y por 9 claramente tampoco. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. Ustedes si se hubieran puesto, en vez de haber hecho este análisis de forma general, hubieran probado números, seguramente hubieran llegado que era divisible por 3 y por 6. Entonces, claramente, la idea de estos ejercicios es que lo hagan de esta forma, ¿sí? Con expresiones generales. El tercer ejercicio, bueno, la dificultad es trabajar en decimales, por lo tanto me está llamando a transformarlo a fracción. Y la otra es el orden de operatoria. Recordemos, si nosotros tenemos muchos paréntesis, trabajamos primero el paréntesis más interior, por lo tanto en este caso va a ser esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 0,3 por paréntesis cuadrado, 0,3 más 0,3 es 0,6 por menos 0,3 más 0,3 y cierro el paréntesis. Ahora voy a trabajar esta multiplicación y para que me sea más sencilla voy a transformar ahora todo a fracción. Entonces, como tengo decimales finitos, ¿qué tengo que hacer? Escribir en el numerador el número sin la coma y en el denominador un 1 y tantos ceros como decimales tenga. En todos los casos tengo un decimal, entonces va a quedar partido 10. Esto va a quedar por paréntesis 6 décimos por menos 3 décimos más 3 décimos. Ahora, como tengo una multiplicación y una suma que hago primero, recuerden el papo mudas, hago la multiplicación. Entonces, voy a hacer esto, pero yo podría simplificar, lo voy a hacer con verde. Puedo simplificar el 6 con el 10, entonces aquí me va a quedar 3 y aquí me va a quedar 5. ¿Por qué? Porque dividí por 2 el 6 y el 10. Por lo tanto, voy a tener menos 3 décimos por, abro paréntesis cuadrado, me va a quedar, recuerden, para multiplicar tenía que multiplicar hacia el lado. Entonces me va a quedar 3 por menos 3, menos 9, y 5 por 10, 50, más 3 décimos. Ahora voy a sumar, lo voy a hacer con amarillo. Entonces para sumar, recordemos que tenía que hacer multiplicar cruzado y luego multiplicar los denominadores. Entonces voy a obtener lo siguiente, menos 3 décimos por paréntesis, lo voy a hacer con amarillo, entonces voy a tener menos 9 por 10, menos 90, más 50 por 3, 150, y el denominador es la multiplicación de los denominadores, 50 por 10, 500. Y cierro mi paréntesis. Recuerden que hice, multipliqué cruzado y después los denominadores. Por lo tanto, voy a tener menos 3 décimos por menos 90 más 150 da 60. Y esto partido de 500. Y yo lo puedo simplificar por 10, entonces me va a quedar, si yo puedo eliminar estos ceros, me va a quedar 6/50. Por lo tanto, y esto lo voy a hacer con rojo, esto va a ser igual a menos 3 décimos por 6 quintos. En este caso voy a multiplicar. Me va a quedar menos 3 por 6, menos 18. Y luego 10 por 50, 500. ¿Esto lo puedo simplificar? Lo puedo simplificar. ¿Por cuánto? Por 2. Entonces esto me va a quedar 9 y aquí 250. Es decir, el número que yo estoy buscando es menos 9 250. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo veo las alternativas, está en decimal. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? Convertir esta fracción a decimal. ¿Cómo lo hago? Es bastante sencillo. Simplemente tengo que dividir lo voy a hacer con negro, menos 9 dividido 250. Ya sé que esto va a ser negativo porque tengo más y menos, ¿cierto? Por lo tanto, esto y esto no puede ser. Entonces, ¿qué digo? 250, ¿cuántas veces está contenido en 9? Ninguna vez. Coma, agrego un 0, ninguna vez. Agrego otro 0, entonces yo pienso, a ver, 250 por cuánto me da un número muy cercano a 900. En este caso va a ser 3. Y 250 por 3 es 750, entonces me sobran 150. Y está clara ya cuál es la alternativa correcta. Aquí no es necesario que yo siga dividiendo, aunque si yo siguiera, esto me va a quedar aquí 6 y va a estar terminado y claramente es negativo. Por lo tanto, la correcta es la B.
Cuarto ejercicio, ya este cuarto ejercicio es bastante sencillo, es simplemente operatoria de fracciones, por lo tanto, tengo que desarrollar esto, luego esto y después dividir. Entonces, esto lo voy a hacer con azul. Voy a tener 3 quintos, lo voy a escribir de nuevo igual, 3 quintos menos un sexto. Y esto va a estar dividido, y esto lo voy a hacer con verde, por menos 5 sextos más un cuarto. Por lo tanto, en el numerador voy a tener 3 quintos menos un sexto. Entonces recordemos, multiplico cruzado, 3 por 6, 18, menos 5 por 1, 5, dividido 30. Y en el denominador voy a tener menos 5 por 4, menos 20, más 6 por 1, que es 6, dividido 24, porque es 6 por 4. Entonces, en el numerador voy a tener 18 menos 5, 13, 30avos. Y en el denominador voy a tener menos 20 más 6, menos 14, 24avos. Es decir, ahora tengo que dividir, ¿cierto? Recordemos, para dividir fracciones que hacía yo tenía que invertir la segunda fracción. En este caso me va a quedar, lo voy a hacer con rojo, 13 30avos. Invierto la segunda, entonces va a tener 24 14avos, donde uno es negativo, ¿cierto? Y esto pasa a ser multiplicación. Entonces, ¿qué hago ahora? Trato de simplificar. ¿Qué podría simplificar el 30 con el 24? Lo divido por 6. Entonces aquí va a tener un 5 y aquí va a tener un 4, que va a ser negativo, ¿cierto? Porque recordemos que está este signo menos. Y luego podría simplificar este 4 con el 14. Lo divido por 2. Entonces aquí va a tener menos 2 y aquí va a tener 7. Ahora, para ordenarme, esto me va a quedar 13 quintos por menos 2 séptimos. Y que tengo que hacer ahora es simplemente multiplicar, como multiplicaba hacia el lado, ¿cierto? Entonces me va a quedar 13 por menos 2, que va a ser menos 26, y 5 por 7, 35. La alternativa correcta es C. El quinto ejercicio es aún más sencillo, simplemente tengo que restar y después dividir. Por lo tanto, yo hago primero el paréntesis. Me va a quedar 5 novenos menos 2 quintos, por lo tanto 5 por 5, 25, menos 9 por 2, 18, ¿cierto? Hice la multiplicación cruzada. Y después 9 por 5, 45. Y esto va a estar dividido por 14 quinceavos. Voy a seguir aquí abajo, 25 menos 18 es 7, dividido 45, y esto va a estar dividido por la fracción 14 quinceavos. Como dividía fracciones, tengo que invertir la segunda y después multiplicar. Entonces voy a tener 7,45 por 15 catorceavos. Si puedo simplificar el 7 con el 14, entonces aquí tengo 1 y 2, los dividí por 7, y el 45 y 15 los divido por 15, voy a tener 3 y 1. Entonces esto me va a quedar 1/3 por 1/2, y esto es igual a 1/6. Alternativa correcta, D. Veamos el sexto ejercicio. Este ejercicio fue algo más complejo cuando lo vimos en la clase como tal, porque el desarrollo era muy largo. ¿Sí? Entonces ahora voy a tratar de hacerlo un poquito más corto. ¿Qué dice? Tengo que hacer comparaciones de números. Tengo un número m, que es 1,4 más 0,45, p, que es 5,6 periódico menos 0,21 semiperiódico, y q, 3,21 periódico más 2,24 periódico. Entonces voy a trabajar cada uno, ¿sí? Primero el m, que es más sencillo, voy a tener que sumarlos. Ya yo primero voy a sumarlos como decimales. Entonces el m va a ser 1,4 más 0,45. Y esto es 1,85. Ahí tengo mi número m, está listo. Ahora viene el problema. El número p tiene un número periódico y uno semiperiódico. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a transformar estos números a fracción. Entonces voy a tener 5,6 periódico, como lo transformaba a fracción, el número sin la coma, menos los que están antes del periodo, y lo divido por tantos 9 como números bajo el periodo. Entonces va a tener 51 novenos. Después tengo 0,21 semiperiódico, por lo tanto es muy similar al caso anterior. Coloco el número sin la coma, le resto lo que está antes del periodo y coloco
tantos 9 como números bajo el periodo y tantos ceros como números entre la coma y el periodo, es decir, un 0. Y esto va a quedar 19 noventavos. ¿Y qué tengo que hacer después? Los tengo que restar. Por lo tanto, esto me va a quedar 51 novenos menos 19 noventavos. El mínimo común múltiplo es el 90, ¿sí? Porque 9 está contenido en el 90. Entonces me va a quedar 90 dividido 9, 10 por 51, 510. Menos 90 dividido 90, 1 por 19, 19. Entonces esto me va a quedar 491 partido 90. Este es el valor de P. Pero, para comparar, lo voy a dejar en decimal. Entonces, para convertir esto a decimal, ¿qué tengo que hacer? Dividir. 491 dividido 90. Entonces, me va a quedar, aquí está contenido 5 veces, me va a sobrar 41. Entonces coloco la coma, agrego un 0. Después esto va a ser 4 veces, porque 90 por 4 es 360. Me sobran 50, agrego un 0. Van a ser 5 veces. Y 90 por 5 es 450, entonces me sobran 50. Y si se dan cuenta, esto se va a repetir, porque aquí también cae 5 veces. Por lo tanto, el número P es 5,45 semiperiódico, ¿sí? Aquí ya tengo mi número P. Ya lo podría comparar con el número M. Ahora me falta el número Q. Es algo muy similar al caso anterior. Entonces voy a convertir esto a fracción y esto a fracción. Entonces va a tener 3,21 periódico, me va a quedar 321 menos 3 partido 99. Esto va a ser 318 partido 99. Y luego va a quedar 2,24 periódico, 224 menos 2 partido 99. Y esto va a ser 222 partido 99. Los tengo que sumar. Entonces los sumo. 318 partido 99 más 222 partido 99. Como el denominador es el mismo, yo mantengo el denominador y sumo los numeradores, que en este caso me va a dar 540. Y esto lo puedo simplificar por 9. Entonces esto me va a quedar 11 y aquí me queda 60. Igual que en el caso anterior, ahora esto, que es Q, lo convierto a decimal y ahí puedo comparar. Entonces va a ser simplemente, lo voy a hacer aquí, 60 dividido 11, y esto va a ser 5, porque 5 por 11 es 55, sobran 5, 0, luego 4, aquí van a sobrar 6, 0, 5, y miren, si se dan cuenta, 5, 0, 4, 6, 0, 5, ¿sí? Entonces en realidad el número Q, lo voy a escribir aquí abajo, es 5,45 periódico. Entonces tengo que compararlos. Tengo M, claramente M es el más pequeño. Por lo tanto, el M tiene que estar aquí al final, ¿sí? Porque esta es una escala decreciente, es decir, del mayor al menor. Por lo tanto, no puede ser esta, no puede ser esta y tampoco esta. Ahora tengo que comparar el número P con el Q. Claramente, lo voy a escribir con negro, el número mayor, en este caso, va a ser P. Porque P es 5,45, pero se repiten 5. El cambio Q, que está aquí, lo voy a dibujar por acá, voy a escribirlo, va a ser 5,4545. Entonces, si yo comparo, por ejemplo, si se dan cuenta, lo voy a hacer con rosado, estos números son los mismos. Pero la milésima es mayor en P. Por lo tanto, ¿cuál es mayor? P. Es decir, la alternativa correcta es A. Este era como el ejercicio, uno de los ejercicios complejos de la guía, sí, pero es bastante importante que lo aprendan, porque en la prueba va a aparecer una pregunta de este estilo, seguramente más simple. Y el número 7 es de truncamiento. ¿Qué me dice? En una calculadora, cada vez que se suman decimales, el resultado final que muestra el visor está truncado a la centésima. Si se efectúa la suma 0,1666 más 0,164 más 0,167,
te preguntan qué valor va a entregar la calculadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? La suma, ¿sí? Entonces va a tener 0,1666, 0,164, 0,167. Y esto se está sumando. Recordar que aquí yo me tengo que guiar por la coma, si esto me da el orden para escribir los sumandos. Y además yo aquí puedo usar unos ceros auxiliares que no cambian el valor del número. Y después sumo. Va a quedar 6. De aquí me queda 17, entonces me sobra 1. 18, 19, me sobra 1 y me va a quedar 4. Entonces este es el número, esta es la suma, pero ¿qué hace la calculadora? Lo voy a marcar con amarillo. Lo va a truncar a la centésima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ver lo que está a la derecha de la centésima. Recordemos décima, centésima. Entonces, la milésima en este caso y la 10 milésima, ¿qué tengo que hacer? Simplemente eliminarlas, truncarlas. Por lo tanto, en realidad el número es 0,49. Este número me va a entregar la calculadora. Es decir, alternativa correcta A. Número 8, ¿qué dice? ¿Cuál de los siguientes números está más cerca del número 25/10 en la recta numérica? Entonces, claramente este número tengo que convertirlo a fracción o a decimal para que sea más fácil analizarlo. Entonces tengo 25 dividido 10. Pero recuerden que esto lo puedo escribir como fracción. Es decir, 25 partido 10. Si simplifico por 5, me va a quedar 5 medios. Y esto al dividir me da 2,5. Entonces estoy buscando un número. Si yo tengo la recta numérica, aquí tengo el 0, por ejemplo, aquí tengo el 1, el 2 y el 3. Este número está aquí, es 2,5. ¿Sí? Aquí está el 2,5. Por lo tanto, ahora tengo que ver estos números que me dan en las alternativas y ver cuál está más cerca del 2,5. Por lo tanto, lo voy a hacer con azul. La letra A dice 15 dividido 5. Claramente yo sé que 15 dividido 5 es 3. Ya tengo el primer número, el A. Después en B tengo un número mixto, 4 enteros, un medio. Entonces recordemos que el número mixto que tenía que hacer yo, multiplicar 4 por 2, le sumo 1 y lo divido en 2. Esto me va a quedar 8 más 1 dividido 2, que es 9 medios, y la mitad de 9 es 4,5. Ahí ya me alejé bastante. Luego en la C tengo 2 enteros, un cuarto. Mismo caso anterior, me lo voy a escribir aquí de la forma general, lo voy a escribir con amarillo. Recordemos, un número mixto tiene esta forma. Entonces A por C más B dividido C. Entonces lo aplico, me va a quedar 2 por 4 más 1 dividido 4. Y esto me va a quedar 8 más 1 dividido 4, es decir, 9 dividido 4. Esto es 9 dividido 4, entonces me va a quedar 2, sobra 1, que queda 2, sobran 2, 5, 2,25. Ya ahí tengo un número más cercano. Claramente de las tres alternativas que he visto es el más cercano. Luego tengo 17 dividido 7. Ya aquí tengo que dividirlo, entonces me va a quedar 2, sobran 3, agrego un 0, 4, sobran 2, agrego un 0, esto va a ser 2, sobran 6, agrego un 0 y 8. Ya voy a llegar hasta ahí. Ahí tengo, este es el más cercano, de momento. Y me falta el E, que es 19 dividido 9. Esto va a ser 2, sobra 1, y claramente me di cuenta que 1 y no es necesario seguir. El que está más cerca claramente es este. Es decir, la alternativa D. Veamos el 9. Ya, este otro ejercicio que generó complejidad. Es más que nada por la forma que está escrito. Dice, si a la suma de unos números racionales distintos de 0, ya, cuando me dicen que son dos números racionales distintos de 0, solamente me están diciendo que los números no pueden ser 0, pero los números pueden ser los mismos, ¿ya? Se le suma la unidad, entonces el resultado es 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo.
Entonces, aquí yo puedo ocupar dos números iguales, ¿sí? Dos números A y B que sean iguales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes claramente A más B, que son las dos fracciones, y yo le sumo 1, la unidad, ¿cierto? Me tiene que dar 0. Entonces, A más B tiene que ser igual a menos 1. Entonces, dos números que al sumarlos me dé menos 1. Y estos números pueden ser los mismos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que A es igual a B. Por lo tanto, yo voy a tener A más A igual a menos 1. Es decir, 2A igual a menos 1. A igual a menos 1/2. Este es el caso problemático, ¿ya? Entonces analicemos este caso. Cuando el número es menos 1/2. Por lo tanto, lo voy a hacer con amarillo. El caso 1 me dice, si uno de los números es negativo, entonces el otro es positivo. Claramente es falso, ¿sí? No siempre se da eso. ¿Por qué? Porque pueden ser los dos negativos, como en este caso, con el menos 1/2. Entonces esto es incorrecto. Entonces automáticamente no puede ser esta. Es decir, disculpen. No puede ser esta, no puede ser esta, no puede ser esta. ¿Ya? Veamos la 2. Lo voy a hacer con azul. Al sumar los inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo. Inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo era un número, por ejemplo, yo tengo un número A, lo multiplico por su inverso multiplicativo, que es A elevado a menos 1, y me da el elemento neutro de la multiplicación, que es 1. Eso es un inverso multiplicativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, como A es menos 1/2, el inverso multiplicativo es A elevado a menos 1. Es decir, es simplemente invertir la fracción. Entonces va a ser menos 2 partido 1, es decir, menos 2. Ese es el inverso multiplicativo. Por lo tanto, ¿qué me dice? Al sumar los inversos multiplicativos de cada uno de los números, el resultado es un número positivo. Esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque recordemos que este es el inverso multiplicativo, ¿cierto? Y el A y el B son iguales. Por lo tanto, si yo lo sumo, va a tener menos 2 más menos 2, y esto me da menos 4. Y aquí me dicen que sea un número positivo. Por lo tanto, esto tampoco siempre es verdadero. Por lo tanto, ya puedo quitar, bueno, ya quité estas tres. Tengo que ver la tercera, que la voy a ver con verde, que dice: la resta de los números es distinta de 0. Los números, recordemos que los números son, en este caso, los mismos y son un medio, negativo. Entonces voy a tener menos 1/2 menos menos 1/2. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Aquí voy a tener un más. Entonces voy a tener menos 1/2 más 1/2. Y si lo sumo me da 0. Y aquí me está diciendo que sea distinto de 0. Por lo tanto, esto también es falso. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de ellas es siempre verdadera. Si este ejercicio era bastante complejo y tenía esta mañita. ¿Cuál es la maña? La voy a resaltar con negro. Que los números pueden ser iguales. Si la única restricción que la suma de ellos es distinta de 0. Nada más que eso. Veamos el 10. Ya el 10 es más sencillo. ¿Qué dice? Si el precio de un artículo, que es 300.000, se aumenta sus 2/3 y el nuevo precio disminuye su quinta parte, ¿cuál es su precio final? Y aquí los números son sencillos, ¿ya? Pero lo voy a hacer con fracciones para que vean cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Tengo un artículo que vale 300.000 y aumenta sus 2/3. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo calcular sus 2/3. Es decir, para calcular sus 2/3, a mí me basta multiplicar por 2/3. Yo sé que claramente la tercera parte de 300.000 es 100.000, ¿ya? Pero quiero que lo hagamos con cálculo. Entonces, voy a tener lo siguiente. ¿Qué puedo hacer yo? Partir por 1, ¿cierto? Entonces va a quedar 300.000 por 2, son 600.000, dividido 3, 200.000. Claramente esos son los 2/3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que lo voy a hacer con amarillo. A los 300.000 le sumo 200.000. Entonces voy a tener 500.000. Y después, ¿qué ocurre? Que lo voy a hacer con azul. A este nuevo precio, ¿cierto? El nuevo precio, que son los 500.000, le disminuyo su quinta parte. Entonces lo mismo. A los 500.000
le calculo su quinta parte. Entonces multiplico por un quinto. Y eso va a ser 500.000 dividido 5, 100.000. Y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Que lo voy a hacer con verde. A los 500.000 le quito su quinta parte, que son 100.000. Y esto me va a dar 400.000. Alternativa correcta, D. Número 11. Y ahora vienen los ejercicios de suficiencia de datos, que son los más complejos de la prueba. ¿Qué me dice el número 11? Sea n un número entero, se puede determinar que n-1 es par si se sabe que. Ya, lo primero. n-1 es par. Yo quiero saber que eso sea par. ¿Qué me están diciendo? Claramente que n va a ser impar. ¿Por qué va a ser impar? Porque recordemos, si yo tengo un número par y le resto 1, yo voy a obtener un número impar. O si yo tengo un número impar, en este caso, ¿cierto? Que va a ser n, si yo le resto 1, obtengo un par. Por lo tanto, n tiene que ser impar. Es decir, esto implica que n va a tener la forma, por ejemplo, 2n más 1, ¿cierto? Va a tener esta forma. Es decir, le va a cambiar aquí, 2m más 1, con m entero, ¿sí? Para que no ocupe la misma letra. Entonces, ahora hago el análisis. Yo voy a tener que 2n es un número par. Veamos. 2n, ¿sí? Pero yo sé que n, yo voy a tener 2n, yo sé que n es de la forma 2m más 1. Y esto lo multiplico por 2. Esto me va a quedar 4m más 2, ¿ya? Entonces me están diciendo que 2n es un número par. Ahora bien, hay algo que se llama la regla de la paridad, por ejemplo, que es como la regla de los signos. Entonces, si yo tengo un par y le sumo o resto un par, me va a dar un par. Si yo tengo un par, le sumo o le resto un impar, me va a dar impar. Si yo tengo un impar, le resto o sumo un par, me va a dar impar. Si tengo un impar, le resto le sumo un impar, me va a dar par. Y al multiplicar, par por par me va a dar par. Par por impar me va a dar par. Impar por par me da par. Impar por impar me da impar. Por lo tanto, si yo tengo, ahora puedo volver, 2n, ¿sí? Tengo el 2, que es par, ¿cierto? Y además yo sé que el n es impar. Al multiplicarlo me va a dar un número par, pero, por ejemplo, si yo me voy a la regla de la multiplicación, multiplicar un par por lo que sea, ya sea par o impar, me da par. Entonces, en realidad, esto es redundante, ¿sí? No es algo necesario. No es necesario porque yo sé que al multiplicar un par, ya sea por un par o un par por un impar, me va a dar par. Entonces, esto no me ayuda en nada. Ahora la 2, lo voy a hacer con azul, dice 2 más, es decir, n más 2 es impar. Entonces, lo voy a hacer aquí. N más 2. Es decir, esto me va a quedar 2m más 1 más 2. Es decir, 2m más 3. Y si yo me voy a la regla, ¿cierto? De la suma, yo voy a tener un par más un impar. Y par más impar me da impar. Por lo tanto, si me dicen eso, yo sé claramente que si yo le resto un menos 1 me va a dar par. Por lo tanto, yo llego a lo que me están pidiendo. Es decir, la alternativa correcta es 2 por sí sola, ¿sí? Esto es redundante, lo que me dice el punto 1, esto es redundante. En cambio, esto sí me ayuda. Por lo tanto, alternativa correcta, B. La clave de esto es estas tablitas, ¿sí? Que es importante que se las aprendan. Y por último, la número 12,
dice, si C es distinto de 0, se puede determinar el valor numérico de A por B partido C, si se sabe que aquí no te piden calcular el valor, solamente de determinar si lo puedes calcular. La primera dice A partido C es igual a 5 y B es igual a 2 quintos. Ya, veamos la primera, lo voy a hacer con rojo. Si A partido C es 5, yo puedo decir que A es igual a 5C. Por lo tanto, si yo me voy a la expresión A por B partido C, yo voy a tener A, que es 5C, por B partido C. Si simplifico, me va a quedar 5B. Pero yo sé que B es 2 quintos, por lo tanto va a quedar 5 por 2 quintos. Simplifico y la expresión es 2. Entonces la pude calcular, ya ocupando el punto 1. Ahora el punto 2 me dice que A por B es el doble de C, es decir, A por B es 2 veces C. Entonces, A por B partido C va a ser igual a... Yo sé que A por B es 2C, por lo tanto va a ser 2C partido C, simplifico, y esto me va a quedar 2. Es decir, yo puedo calcular el valor numérico de A por B partido C, ya sea usando solo la 1 o solo la 2. Yo podría ocupar las dos juntas, pero es redundante, así es como ocupar información de más. Por lo tanto, la alternativa correcta es D. Y eso ha sido la explicación de la guía como tal, estudiantes. Ahí está la tabla de respuestas, pero les recomiendo ahondar en el ejercicio de, si no me equivoco, el ejercicio 6, ¿sí? El ejercicio 6 y en el ejercicio 11, que son los más complejos de esta guía. También les recuerdo entrar al Classroom, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar más o menos lo que tengo en el Classroom, que hay bastantes guías para que ejerciten, hay ensayos, etc. Y para terminar les presento el Classroom, ¿sí? Bueno, en la guía está el enlace, ¿cierto? El código a este curso. Entonces en el Classroom, bueno, lo repito, pero es necesario. Yo voy colocando, por ejemplo, noticias referentes a la prueba, cuando el DEMRE va subiendo modelos de preguntas. También le aviso información de cuándo son las videoconferencias, ¿cierto? Cuando subo el material. Y además, bueno, lo que quiero ahondar es en esto, ¿sí? Aquí yo tengo material de años anteriores, por ejemplo, que también ocupaban el colegio en el año 2019. Entonces, por ejemplo, que ahora estamos viendo el eje de números, ustedes pueden trabajar con las guías 1 y 2, ¿sí? La guía 1 es de números enteros, la guía 2 es de números racionales. Y también la guía de reforzamiento. Por lo tanto, para que ustedes sigan preparando la prueba, recuerden que es una prueba que necesita mucha ejercitación. Y también puede ir viendo otras cosas que voy subiendo. Por ejemplo, aquí tengo ensayos, material de preuniversitario, etcétera. Por lo tanto, está todo, tienen bastantes opciones para ir preparando la prueba. Lo más importante es que vaya a generar un cierto hábito de estudio. Por ejemplo, trabajar cada día, no sé, podrían trabajar 2 o 3 ejercicios e ir así, ¿sí? Recuerden que seguiremos con las clases opcionales también. La próxima clase la voy a hacer el miércoles 22 de julio, donde vamos a seguir trabajando números enteros y racionales. Recordemos que en las clases opcionales yo no voy a seguir pasando más contenido, simplemente voy a reforzar lo que vimos en las clases oficiales. Entonces yo voy a trabajar otra guía que la voy a subir a más tardar el día lunes 20 de julio. Entonces la resolvemos en la clase opcional y al igual que en este caso voy a estar subiendo un video con la explicación de la guía. Y la segunda clase oficial sería el jueves 30 de julio, donde vamos a ver potencias. Voy a ver si voy a incluir el tema de las raíces, seguramente lo voy a incluir, entonces vamos a ver potencias y raíces. Eso es todo, espero que se encuentren bien en sus hogares. Cualquier duda o consulta me lo pueden hacer por correo.